Bien, nuevamente buenas noches. Vamos a presentar la última sesión, diseño de experiencia de usuario. Es una sesión corta porque queremos que ustedes se centren y se focalicen en su trabajo final, ¿sí? Queremos que presenten un trabajo creativo, innovador y sobre todo útil, ¿no? Esta noche hablaremos de experiencias de usuario. Va a ser una presentación corta porque en la literatura que hemos repartido y que hemos facilitado, hay muchas prácticas específicas y objetivas, ¿no? Entonces volver a explicarlas es redundar, ¿sí? Es redundar. No obstante, quiero abarcar conceptos importantes acerca de la experiencia de usuario, el diseño de estas mismas y las áreas con las que se relacionan. Empezando entonces diríamos experiencias de usuario o arquitectura de la información o interfaz de usuario, ¿no? ¿Qué es la experiencia de usuario? La experiencia de usuario es un conjunto de conceptos, ¿sí? Que si bien en los últimos años en Latinoamérica se está viendo como un área, como una tendencia que se está consolidando cada vez más, en los países anglos, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, sí ya se tiene bastante afinidad sobre esto, ¿no? Incluso en España todavía están, como en Latinoamérica, estamos migrando de lo bonito a lo emocional, ¿ya? Son muy pocos libros latinoamericanos porque la experiencia de usuario tiene mucho que ver con la cultura y el contexto que tenemos a disponible. Conceptos como arquitectura de la información, diseño de interfaz, diseño de navegación, diseño de interacción, son los cuales enriquecen a la experiencia de usuario. Y vamos a hablar tres grandes grupos, ¿no? Tres conceptos que, si bien se relacionan, no hay que mezclarlos. El diseño de interfaces de usuario, ¿ya? La arquitectura de la información y la experiencia de usuario. Cuando hablamos, por ejemplo, de la especificación de cómo debe estar la información en la web, estaríamos hablando de arquitectura de información. ¿Cómo se va a presentar esa información? Estaríamos hablando de la interfaz de usuario, ¿sí? La experiencia de usuario va a ser aquello que le brinda una sensación al usuario para volver al sitio, para rechazar el sitio. Es así que diríamos que la interfaz de usuario es lo que la gente usa del producto, ¿sí? Es la interacción, la primera interacción que tiene el usuario con el producto. La arquitectura de la información es cómo está estructurada la información que se va a presentar a través de ese producto, ¿sí? Y la experiencia de usuario es cómo se siente este involucrado al utilizar esta interfaz y acceder a esta información. Si recordamos estos tres conceptos, vamos a ver que cada uno de ellos tiene prácticas, ¿sí? Tiene prácticas, tiene áreas relacionadas y cada uno de ellos, con sus buenas prácticas, puede enriquecer al otro, ¿sí? Desde un punto de vista de marco teórico, diríamos que la interfaz de usuario es el aspecto técnico. Es decir, cada vez que alguien hable de interfaz de usuario está hablando de tecnología, de componentes, de CS3, de jQuery, de Angular, ¿sí? De HTML5. Cuando estamos hablando de la arquitectura, de la estructura de la información, estamos hablando de conceptos, ¿sí? ¿Sí? De navegación, ¿sí? De estructuras, ¿sí? De descargas, de qué descargar, de qué subir, de qué información voy a recibir, cómo la voy a almacenar, dónde la voy a almacenar, ¿no? Y cuando hablamos de experiencia de usuario, estamos hablando de emociones, cómo se siente el usuario, ¿sí? Y desde un principio vamos a ir diciendo de que, si bien esto es obvio por la palabra experiencia, claro que no lo es a la hora de hacerlo formal, ¿sí? Porque hay una razón muy fuerte que es que esto genera confusión. Estos términos están juntos pero no están revueltos. No hay que mezclarlos, hay que relacionarlos, ¿sí? Y ¿cómo relacionamos? Diríamos que la experiencia de usuario contempla, ¿sí?, el diseño de una experiencia de usuario basada en arquitectura, en diseños de interacción, en diseños industriales, en arquitectura de la información, en diseños visuales de cómo expresar este contenido, ¿ya? Y lograr que haya una interacción con el humano.
¿no? Claro, cuando lo vemos son muchos conceptos que tienen que aplicarse para lograr una experiencia de usuario. Entonces hablamos de algo más atómico como la interfaz de usuario. Y para centrarnos en la interfaz de usuario es centrarnos en una parte que es el diseño de interacciones con la visualización de la arquitectura de la información. ¿Sí? ¿Y qué es la arquitectura de información? Es la forma de estructurar el contenido, ya sea el texto, el dato, los gráficos, la información que vamos a subir, que vamos a descargar, de una forma formal, ¿sí? A través de artefactos de arquitectura. Entonces, diríamos que para mejorar una aplicación web contrataremos un experto en experiencia de usuario. Pero fíjense el verbo que utilizamos, mejorar, ¿sí? Mejorar una aplicación web. ¿Por qué? Porque para crear una aplicación web nosotros necesitamos saber de arquitectura, necesitamos entender los requerimientos, necesitamos saber de diseño de interfaces gráficas de usuario. Una vez tengamos diseñado eso, ¿y cómo vamos a mejorar? Obteniendo la percepción del usuario. ¿Y cómo la obtenemos? Volvamos acá un poco, volvamos atrás un poco y vamos a ver que la interfaz gráfica va a permitir que el usuario introduzca o consuma información de acuerdo a una arquitectura. Cada que él interactúe con esta arquitectura, está brindándonos información no visible. Supongamos, en el ejemplo que tenemos del curso, que es una señora que tiene juguetes artesanales, ¿sí? Que quiere exponerlos en la web. La señora los expone en la web y se da cuenta de que una persona que pasa más de 7 minutos, de 7 a 10 minutos en el sitio web, no compra. Se da cuenta de que los usuarios que están menos de 6 minutos realizan una compra. Y se da cuenta que un usuario recurrente logra estar menos de 6 minutos y recién realiza la compra. Entonces, en base a esos datos estadísticos, nosotros podíamos inferir que el sitio web no le permite comparar entre elementos de compra. El sitio web no le permite realizar un pago rápido. La persona entra varias veces hasta el que logra decidir. El porcentaje de personas que ingresan y que logran comprar es mínimo. Entonces, mi presencia en la web puede mejorarse si yo mejoro mi experiencia de usuario. Y alguien me dirá, Jerónimo, no, tu presencia en la web no. Tu objetivo de negocio se mejora si tú mejoras la experiencia de usuario. Y es ahí donde queremos apuntar, ¿sí? Si bien la interfaz de usuario es lo más tangible, la experiencia de usuario la vamos a lograr analizando la información que nos genera la interacción del usuario con la interfaz de usuario. Entonces, estoy convencido que para mejorar una web app, pero no para mejorar la presencia, ni para mejorar su diseño, ni para mejorar la información que provee, sino para mejorar su objetivo de negocio, vamos a necesitar de un experto en experiencias de usuario, ¿no? Y claro, ¿cómo contratamos? Seguramente diríamos, referencia de trabajo, una persona que construya experiencia de usuario con Silverlight 4, siendo Silverlight una tecnología de Microsoft para interfaz de usuario gráfico, ¿sí? O la descripción del trabajo podría decir, necesitamos un personal con maestría en HTML5, CS3, ¿ya? Y jQuery para implementar experiencias de usuario despampanantes. Eso, señores, no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis en mi presentación para presentarles una imagen que vi ayer y que me llamó la atención y que, bueno, como ya tenía la presentación, no la introduje, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande. No sé si están viendo, voy a fijarme si están viendo. Sí, estamos viendo lo mismo. Fíjense, ¿de qué habla el diseño de interfaz de usuario? De un diseño visual, del contenido, aquí ya estamos hablando de
arquitectura de la información, de los dispositivos de entrada, de los dispositivos de salida, de los controles que voy a utilizar. Cuando hablo de experiencia de usuario, hablo del testing de usuario, de los datos que yo analizo para generar estas nuevas experiencias, de la satisfacción del usuario obtenida de este análisis de datos, del site mapping, del mapeo del sitio. Fíjense cómo la arquitectura de la información es transversal a estos dos conceptos, ¿sí? Del prototipado y del esquematizado y de la colaboración, ¿sí? Y vuelvo a recalcar, la arquitectura de la información está presente transversalmente en estos dos conceptos, ¿no? Volviendo a nuestras diapositivas, ¿sí? Volviendo a las diapositivas, vamos a ver las relaciones y mejor dicho, las responsabilidades entre estos dos perfiles. El developer se va a encargar de lo técnico, de las plataformas, ¿sí? Como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? El diseñador del carsonting, del prototipado, de las conversaciones, de la evaluación heurística, de todas las técnicas del relevamiento contextual que pudimos leer en la literatura propuesta para el segundo apartado de este capítulo, ¿no? Y en la intersección entre estos dos perfiles nos va a dar, por ejemplo, el comportamiento de un radio button. Y aquí yo quiero hacer un análisis que lo he presentado en las anteriores ponencias, ¿no? Supongamos que estamos hablando de las preferencias políticas de las personas en un sitio web, queremos relevarlas. Alguien diría, pues, yo soy, esto es un redondo, ¿ya? Yo soy de derecha o yo soy de izquierda. Y seleccionaría eso con un radio button. Bueno, con esto vamos a tener un porcentaje de la aprobación que es esto y un porcentaje de la población que es esto u otro porcentaje de la aprobación que es centro. Bien, eso me puede dar información. Alguien me diría, ¿por qué mejor no poner prácticas de derecha, izquierda y centro en checkboxes? Es decir, aquí podríamos tener, ¿sí?, el mercado regido por el Estado, una práctica de izquierda, la autonomía, una práctica de izquierda, ¿sí? Podríamos poner el capital pertenece al trabajo y el trabajo genera el capital, una práctica de derecha, ¿sí? El libre mercado, una práctica de derecha, ¿sí? El seguimiento, el control de bienes y riquezas, una práctica de centro izquierda, ¿sí? El beneficios sociales a los trabajadores por vida, una práctica de izquierda, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces alguien podría decir, yo estoy de acuerdo con el libre mercado, una práctica de derecha, pero también estoy de acuerdo con el control de riquezas, ¿sí? Y estoy de acuerdo con los beneficios sociales para las personas mayores a 65 años, independientemente de que hayan trabajado o no, ¿sí? O estoy de acuerdo con un mercado libre controlado con el Estado, una práctica del centro. Y alguien me diría, bien, perfecto, está bien, así tendríamos que una mayor comprensión de nuestro público objetivo, ¿sí? Pero alguien me diría, ¿por qué no diseñamos mejor sliders? ¿Sí? Para cada uno de estos conceptos. Para cada uno de estos le diseñamos sliders con un mínimo de 0 y un máximo de 10. Entonces, yo tendría por ahí gente que me selecciona más cosas, no que me selecciona, que me dice cuán de acuerdo está con esos conceptos. Obviamente mi análisis estadístico es más rico, ¿sí? Y estoy mejorando, ¿qué? La experiencia de usuario a través de la interfaz de usuario gráfica, ¿sí? De ahí resumiremos que la experiencia de usuario no es diseño de interfaz gráfica. La interfaz de usuario gráfica es una parte de la experiencia de usuario, ¿sí? Y que estos perfiles son complementarios.
¿no? Y bueno, si son complementarios, diríamos, ¿qué es entonces la arquitectura de la información? Esta es una disciplina y arte encargada del estudio, análisis, organización, disposición de la estructuración de la información en los espacios de información y de la presentación de esa información. Este concepto es propio de las bibliotecas, ¿sí? También tenemos la aparición de este concepto para la ingeniería de software por IBM en 1959 y obviamente está presente con mayor énfasis en la web. Peter Morville, ya, un pensador, un escritor de esta área, tiene bastantes libros que ha escrito sobre esto. De hecho, les pasé su sitio web personal en el documento compartido. Nos habla de qué es la arquitectura de información, ¿sí? Es el diseño estructural de entornos de información, es el arte y la ciencia de organizar los rótulos de los sitios web, las intranets, las comunidades en líneas, ¿sí? Y se basa en tres conceptos que son el usuario, el contenido y el contexto, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura de la información, su navegación, su rotulado y su organización, estamos hablando de el usuario y el contenido. ¿Por qué? Nosotros vamos a diseñar la búsqueda, la navegación en los sistemas pensando en el contenido y en los usuarios, ¿sí? Cuando damos la estrategia y táctica de cómo debo encontrar esa información o cómo voy a la mejor forma de presentar esa información, estoy hablando del contexto. Si hablamos de un sitio web, una intranet, en la cual yo quiero solicitar viajes y viáticos, seguramente lo haré de una forma más formal que si estoy en un sitio web de ventas, en este sitio web que tenemos de ejemplo del artesano del Alto que vende juguetes artesanales, ¿ya? Incluso dentro de ese sitio web yo diría que la encontrabilidad de la información, este es un término anglosajón, no existe palabra en castellano, es findability, ¿sí? Yo le puse encontrabilidad, la capacidad de encontrar la información va a estar dada al contexto. Seguramente dentro del contexto, en este sitio artesanal, yo no tendré colores chillones, tendré un sitio más rústico. Para mostrar el juguete utilizaré la naturaleza, ¿no? El niño pueda jugar en la naturaleza, no mostraré una cama con su dormitorio y pintadas las paredes, no, buscaré el niño jugando al aire libre en los parques. Buscaré el contexto para que la información, el contenido de esa información, forme parte de lo que se llama experiencia de usuario. Claro, y este pensador nos habla de que la arquitectura de la información ha migrado, ¿sí? Y ya no hablamos solo de arquitectura de la información, hablamos de la arquitectura de la información como un primer paso para lograr una experiencia de usuario, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de experiencia de usuario, también estamos hablando de arquitectura de la información, ¿sí? Hace unos minutos atrás vimos que cuando estábamos hablando de interfaz de usuario, no necesariamente estamos hablando de experiencia de usuario, ¿sí? Cuando hablamos de la arquitectura de la información, estamos hablando de los principios, de los pininos de la experiencia de usuario. Y cuando hablamos de experiencia de usuario, necesariamente estamos hablando de interfaces de usuario usables y útiles. Estamos hablando de información encontrable, deseable y accesible bajo una arquitectura. Cuando estamos hablando de UX, estamos hablando de AI y de UI, ¿sí? Y claro, de útiles, de información útil, de información usable, deseable, de que cada vez más yo desee ingresar a mi sitio web a esa información. ¿Cómo la hago deseable? De que sea valuable, valorable, de que le dé valor a nuestro usuario, a nuestro público, de que sea información fidedigna, accesible y encontrable, ¿no? Y estos conceptos lo van a ver en alguno de sus papers que tiene ahí en la web y si ustedes han podido leerlo. Para comenzar el final de nuestra exposición, la cual les dije que es muy corta y espero les enriquezca y les ayude un poco a conceptualizar, y que con las técnicas prácticas
diseño de artefactos que hemos propuesto en las distintas literaturas les ayuden en su trabajo y por qué no en su vida profesional si están dedicados a la web. Vamos a culminar hablando del diseño de la interfaz, de la experiencia de usuario. ¿Qué es el diseño? Para nosotros va a ser un proceso en el cual nuestro objetivo es mejorar, ¿sí? Mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar la satisfacción para lograr la lealtad del cliente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mejorando la usabilidad, ¿sí? El concepto ese que teníamos, el atributo de calidad que lo vimos allá hace un mes o unos 3 semanas en la primera clase, ¿sí? Viene a ser un factor diferenciador en el diseño de experiencia de usuario. La facilidad de uso y el placer provisto de la interacción. Y aquí me olvidé de hacer notar la pirámide de Maslow, ¿sí? En la interacción del cliente con el producto. Y ojo con la palabrita en azul. Pero ya que estábamos hablando de la pirámide de Maslow, la pirámide de Maslow, ustedes saben, es una pirámide de 5 pasos en la cual Maslow nos propone, nos dice que el ser humano suple necesidades. ¿Y cuáles son sus primeras necesidades? El eslabón más bajo de la pirámide, las fisiológicas. La respiración, la alimentación, el sentirse bien, el sexo, la temperatura, etcétera, ¿no? Luego suple la seguridad, es decir, la seguridad física, la estabilidad laboral, la estabilidad de recursos familiar, la propiedad privada. Luego que él suple esas dos necesidades, da un paso más adelante y busca la filiación, la intimidad con la pareja, el afecto, la relación familiar, la relación entre amigos. Una vez tiene suplido eso, busca el reconocimiento de esa afiliación, es decir, el reconocimiento laboral, la autorrealización, la confianza, el respeto. Y por último busca la autorrealización, ¿no? Es decir, la aceptación, la resolución de los problemas, la ganancia, el crecimiento. Y Aaron Walter nos dice, señores, esta pirámide de Maslow nos lleva a, veamos cómo la relacionamos con los productos digitales. Un producto digital que es funcional está satisfaciendo el primer eslabón, que es el fisiológico. Me cumple con las necesidades. Un producto que es confiable, un producto digital confiable me cumple con el segundo eslabón, que es el de la seguridad. Un producto que se vuelve cotidianamente usable me genera pertenencia, afinidad, amistad con mi producto digital. Un producto que me da placer, ¿sí? Es un producto que suple mi autoestima y mi autorrealización, que son los dos últimos eslabones. Y el placer se logra con la interacción del cliente con el producto. Bueno, y nuestro producto es el sitio web. Acá yo quería tachar esto y poner esto en una animación, pero todavía me falta un poco de diseño de experiencia de usuario en PowerPoint, ¿no? En un vistazo diríamos que la experiencia de usuario, ¿sí?, es lograr que el contenido sea, la mayor parte del contenido sea consumida por nuestro público. Es decir, si la mamá le dice al nene, al pequeño, le dice, come la verdura, y claro, él va a comer el pepino y el tomate, que es lo más rico. Pero si le hace una sopita, seguramente va a llevar mucho del contenido con esta interfaz de usuario, ¿sí? Obviamente, si esa interfaz tiene un mejor diseño, va a ser más atractiva a los ojos de un niño o de nosotros, ¿sí?, comer estos mismos nutrientes que en la sopita, que con este diseño más bonito, por así decirlo, más gráficamente deseable. Pero por más gráfico, bonito que esté, por ahí nuestro público no tiene la interacción adecuada de este diseño, mucho menos con este, por ahí era otro del diseño. Entonces aquí aparece un concepto nuevo que es la interacción del diseño. La interacción
con el diseño gráfico para acceder al contenido que está estructurado con una arquitectura de información, es lo que nos va a brindar una mejor o una mayor experiencia de usuario. ¿Sí? Para centrarnos en la experiencia de usuario tenemos que centrarnos en el diseño de la interacción, no en el diseño gráfico, en el diseño de la interacción del usuario. ¿Cómo vamos a obtener eso? ¿Sí? Con una estrategia que nos presenta Garrett en una bibliografía que le hemos compartido, que son 5 pasos, ¿sí? 5 elementos, perdón, ¿sí? Para diseñar interfaces, para diseñar experiencias de usuario. La estrategia, el ambiente, la estructura, el esqueleto y la superficie. La estrategia está delimitada por los requerimientos de negocio, las necesidades del usuario, los objetivos y las aspiraciones. Eso va a regir las funcionalidades, lo que es y lo que no es útil, los requerimientos, ¿ya? Y en base a eso vamos a diseñar la estructura, la arquitectura de la información y definir el contenido. Vamos a ver cómo se navega, cómo interactúan. Y con esto quiero hacer otro paréntesis y mostrar otra lámina que me llamó la atención. Entonces nos separa, por ejemplo, la estrategia en necesidades de los usuarios y objetivos que yo tengo como sponsor o como auspiciador de sitio para una estrategia. Esto va a estar delimitando mi ambiente, que va a estar repartido en especificaciones funcionales y contenido, el requerimiento del contenido. Es decir, mi requerimiento de contenido sale de las necesidades de usuario y de los objetivos del sitio. Fíjense que es transversal. Y mis especificaciones funcionales también salen de las necesidades del usuario y de los objetivos del sitio. Cuando estoy diseñando la estructura, voy a decir que mis especificaciones funcionales diseñan mi interacción. Y mi contenido de requerimiento se tiene que estructurar con una arquitectura de información. El diseño de la interacción que vimos hace unos segundos es importante porque es cómo tiene que funcionar mi sitio web de acuerdo a la experiencia del usuario. Y mis requerimientos van a estar representados en mi estructura de acuerdo a los conceptos de arquitectura de información. Sin embargo, cuando hablamos, y aquí viene la diferencia entre esqueleto y estructura, cuando hablamos del esqueleto estamos hablando que el diseño de la información tiene que tomar en cuenta el diseño de la interacción y la arquitectura de la información. ¿Por qué? Porque es información que está diseñada, ¿sí? Y este diseño es diseño de interfase de usuario y diseño de navegación, ¿sí? Diseño de interfase de usuario que tienen que ver con la interacción y diseño de la navegación que tiene que ver con la arquitectura de la información. Y todo esto en un nivel más concreto, dibujado con los diseños gráficos y visuales más atractivos para el usuario. ¿Sí? Bien. Así, señores, volvemos a nuestra diapositiva y nos acordamos de este pensador, que es un buen libro, ¿sí? De los 5 elementos para lograr mejores experiencias de usuario. ¿Y por qué necesitamos mejorar la experiencia de usuario? Cuando nosotros tenemos presencia en la web, estamos acá. Tenemos presencia en la web. Estamos en la intranet de la empresa con una nueva aplicación para pedir viáticos, ¿sí? Y viajes. Estamos en la web, esta artesana del Alto, promocionando y vendiendo sus juguetes artesanales. Si yo quiero utilizar y pedir un viaje y lo hallo muy complicado, ¿cómo se va a sentir el usuario, el cliente? Va a sentirse exigente, va a empezar a pedir más. Luego, si él se confunde, no sabe si aquí tiene que poner los días de vacaciones o tiene que poner la cantidad de dinero o la cantidad de días o la fecha de inicio y la fecha de retorno, va a generar desconfianza. ¿Será que si pongo cuánto viático voy a necesitar, lo puede ver mi jefe o lo puede ver mi subordinado? Desconfianza. Si yo al momento de la compra tengo que dar muchos clics, se vuelve tedioso. Ay, qué aburrido que es comprar, no recuerda mis datos de tarjeta de crédito y tampoco creo que lo vaya a
a que sea tan seguro, entonces es frustrante, voy a estar advertido y por último lo voy a rechazar. Al contrario, si mi primera impresión es hacer una interfaz de usuario amigable, alguien me dirá, amigable no es un requerimiento, pero bueno, entonces este amigable llevémoslo nosotros a otro concepto, ¿no? Llevémoslo a cosas tangibles, ¿sí? Pero que engloben lo que es amigable, voy a seducir. Cuando sea intuitivo, voy a lograr que alguien esté en mi sitio web. Cuando sea entretenido, voy a lograr que alguien vuelva a mi sitio web. Cuando sea divertido, voy a lograr que lo recomiende. Y una vez yo estoy adicto, he fidelizado y tengo un cliente web. Una persona que entra todos los días al Facebook es porque es adictivo. ¿Sí? Y genera información, sí. Y esa información le sirve a las empresas, sí. Una persona que entra todos los días a la intranet laboral para ver cuáles son los beneficios de los empleados, sí, porque le gusta entrar, porque ve las noticias, ¿sí?, de la empresa. Interesante. Una persona que entra todos los días a AliExpress a buscar, aunque sea gastarse un par de dólares en China, y que le llegue un sticker de aquí a 2 meses, es porque el sitio web es adictivo. Y eso es lo que queremos, dar valor al negocio. Dar valor al negocio. Para ir culminando, señores, necesitamos desmitificar un poco, ¿ya? Porque también esto se ha vuelto un mito, ¿no? Y para eso vamos a quitar algunos conceptos. Lo que tú diseñas, ¿sí? Lo que tú diseñas no es lo que el usuario quiere. ¿Ok? No es lo que el usuario quiere. La experiencia que tú tienes no es la misma experiencia que tiene el usuario. Tú tienes un perfil, ¿sí?, que no necesariamente es UX. Tú tienes un perfil de UI, sos un developer, ¿sí? El usuario es una persona totalmente distinta, incluso al diseñador de experiencias de usuario. Este señor tiene que adecuarse a lo que él quiera, no es igual a él. El usuario siempre sabe lo que quiere con respecto a diseño de experiencias. No. El usuario sabe lo que quiere visualmente. El usuario sabe la información que quiere mostrar. El usuario sabe la información que quiere recibir. Pero quien diseña esto, la experiencia de usuario, lo hace en base a la retroalimentación del usuario. No a lo que él quiere, a la retroalimentación del usuario, al análisis de los datos, al análisis ese que nombramos hace unos 10 minutos. Las mejores prácticas de diseño de interfaz de usuario siempre funcionan. No, quizás no funcionen. ¿Por qué? No siempre. Porque la interfaz, el diseño de experiencia de usuario es de acuerdo a la cultura, de acuerdo al género, de acuerdo a la generación, de acuerdo a la preferencia. ¿Sí? Si estoy apuntando a un sitio web holístico, puedo apuntar a la comunidad gay. Si apunto a la comunidad gay, seguramente tendré que tener un diseño de experiencias y de interfaces distinto a la comunidad tradicional. Si quiero apuntar a la comunidad indígena, mi diseño de experiencias, mi internacionalización, mi multilingüe, ¿sí?, mis gráficos tienen que ser distintos a la de un citadino. Y no estoy hablando de discriminación, simplemente estoy hablando de diferente público. Generacional. No le voy a presentar experiencias de usuarios a una persona que nació en el 70, que a una del 90, que a un milenario. El milenario es más ubicuo, ¿cierto? Claro, y todas esas preguntas nos pueden decir, ¿y cómo le presento a mi entorno indígena? ¿Sí? Está bien, se lo presento hago una internacionalización para ponerlo en quechua al sitio web, pero ¿cómo le presento? ¿Cómo llego a él para que él sea adictivo en mi sitio de compra? Nadie lo sabe. No. Alguien sabe de UX. Y obviamente, con la antropología, la psicología, ventas y marketing, puedo, con la ayuda de UX, proponer diseños de UX para el entorno indígena, para el entorno del milenario,
para las personas ciegas, sordas. No existe el nadie lo sabe. Como tampoco existe el gurú de la experiencia de usuario. El que sabe lo sabe todo. Mira, necesitamos llegar a este nuevo mercado, ¿ok? Personas discapacitadas, ¿sí? Que tienen, que hablan este idioma. Son un futuro mercado. Bueno, contratemos a fulano de tal que es el que le hizo a Coca-Cola. No. Tenemos que llegar a un punto en que sí hay que consultar la experiencia del experto, pero también asentar la realidad sociocultural, económica, generacional, de género, de preferencias, con la teoría de la psicología, la antropología, del marketing, del estudio de mercado, del estudio de ventas, de la logística, ¿sí? Del modelo del negocio. Bien, señores, concluyamos ya que los usuarios son cada vez más activos, que tienen mayor convivencia con la tecnología y por lo tanto tienen mayores exigencias hacia la tecnología, hablando del mundo web y del mundo digital. ¿Por qué? Porque el siglo XXI es la era de la experiencia, ¿sí? Usted cuando va a comer algo ya no está pensando en que si le va a hacer daño o no. ¿Por qué? Porque asume que ya hay un registro sanitario, ¿sí? Ya no, cuando compramos un artefacto no estamos pensando en que no funcione. Sí, ya sabemos que va a funcionar o mal funcionar. Es más, ya asumimos cierta calidad, ¿sí? Ahora queremos experiencia única, ¿sí? Es decir, ya cuando compramos un vehículo, sabemos que enciende, que tiene garantía de tantos años, sabemos que no va a explotar, sabemos que es seguro, que si me choco tiene airbag, etcétera. Pero ahora, ¿qué brindamos? ¿Para qué vamos a comprar un GPS? ¿Por qué no viene el GPS integrado en el vehículo? El encendido a botón en el vehículo, ¿sí? Mejorar experiencias únicas y memorables. Lo mismo y quizás en mayor exponencia sucede en la web. Ya sabemos que crear un sitio, un carrito web de compra, ya me cobra, ya no me estafa, mis datos son seguros. Ahora démosle experiencia única y memorable. Pongámosle, si usted elige esto y esto y esto, recomendemos productos, ¿sí? Él compró un trencito, pues recomendemos ahora la estación o recomendemos los muñequitos que carguen carbón, ¿sí? Con imágenes, ¿sí? Hagamos un tracking, los usuarios que compraron esto también van a comprar esto, ¿no? Memorables. Cuando pague, hagámosle llegar un voucher de descuento, ¿sí? Si se registra, démosle otro voucher de descuento. Si nos recomienda y hacemos un requerido, demos otro voucher. Hagamos que el usuario se vuelva adictivo. Y para lograr eso vamos a tener que investigar en distintas áreas que no son áreas técnicas, pero que nos van a ayudar a explotar la tecnología para brindar esas experiencias. Y sobre todo para brindar calidad sobre esa experiencia, ¿sí? Señores, en la anterior clase yo concluí diciéndoles, usen arquitectura. Ahora no les puedo decir, diseñen experiencias. Lo que les puedo decir es, obtengan los datos necesarios, analicen los datos con inteligencia de negocio, estadísticamente, para poder aprovechar los estándares tecnológicos y diseñar experiencias de usuario que nos den mejor retorno de la inversión y valor a nuestros sitios y aplicaciones web. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes en este mes. Ha sido verdaderamente para mí confortante el tener la audiencia que he tenido. He logrado facilitarles un poco de información. Espero retroalimentarme y aprender mucho de sus trabajos, ¿sí? Despedirme de esta ponencia, desearles éxito en su labor profesional. Dios quiera y nos podamos volver a encontrar, ya sea por este o por otros medios, ¿sí? Y siempre es grato poder conocer a los colegas, sus inquietudes y sobre todo su trabajo. Con la humildad del caso, agradecerles y desearles éxitos en sus labores. Dejo abierto el micrófono para quienes quieran hacer alguna consulta sobre el tema, sobre los trabajos o sobre el módulo. Ha sido un placer, señores. Buenas noches. Bien.
Nos hacen una pregunta sobre el trabajo, se debe realizar el prototipo. Mire, sobre el trabajo usted tiene que cumplir con 4 puntos. Si usted decide realizar un prototipo, debe justificarlo. Si usted decide desarrollar desarrollar 4 artefactos arquitectónicos y documentarlos en un Word o documentarlos en una PPT y luego en un Excel y hacer una gestión de la configuración, justifique. El prototipo usted lo puede ver como un prototipo de navegación, que pueden hacerlo en un sitio solamente de enlaces, o con un PPT, ¿sí? Prototipado no significa funcional, ¿no? Hay niveles de prototipado. Lo que yo quiero es que ustedes realicen la creatividad para generar una documentación, ¿ya?, sobre temas específicos, internacionalización, accesibilidad, experiencia de usuario, diseño gráfico, navegación, etcétera, ¿ya?, que le dé valor a usted, que usted crea que le dé valor a sus stakeholders, a sus desarrolladores, a sus arquitectos, a sus implementadores, ¿no? Entonces, explotemos la creatividad. No les he pasado una plantilla porque quiero que ustedes creen esa plantilla, ¿sí?, en base a los conceptos que hemos visto y sobre todo, siempre brindando valor al negocio. ¿Cuál es el negocio? Requerimientos, desarrollo, implementación, venta, ¿sí? Entonces, si usted decide hacer un prototipo, hágalo, justifíquelo, ¿sí? Justifique por qué, ¿no? Que eso es lo que da valor, ¿no? Nuestro aporte al trabajo, ¿sí? Si no, sería realizar un prototipo para presentar. Yo quiero que ustedes me aporten conocimiento, ¿sí?, en base a lo recibido, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Claro, efectivamente, Nelson, lo que yo quiero evitar es eso, ¿no? Lo que yo quiero evitar es darles una plantilla y que ustedes me la llenen, ¿no? Porque eso sucede mucho en las empresas, pero no se genera conocimiento así. Así se pobla información. La información no es conocimiento. Lo que sí queremos es que ustedes, en base a lo que hemos leído, generen sus propias plantillas. No les estoy pidiendo un trabajo de 40, 50 páginas, no, ni loco que estuviera. Estoy pidiendo un trabajo corto y que si usted utiliza ciertos artefactos para mostrar esa información nos dé valor, ¿no? Siéntanse libre de generar el conocimiento, la plantilla, el trabajo, ¿no? ¿Sí? Es decir, usted dice, yo hice un diagrama de navegación y hice un diagrama de actividad propio de UML, correcto, con todos sus artefactos, perfecto, y los he referenciado y yo creo que la mejor forma es manejarlo en este Excel. Y hice una PPT para presentarle a los distintos involucrados. Perfecto, ¿no? Y la internacionalización la hemos hecho en un archivo de recursos y este diagrama de UML nos representa la relación de cómo cuando el usuario dé clic en la ventanita de español y de inglés va a cambiar las etiquetas. Planteemos propuestas que todas van a ser revisadas y todas van a ser seguramente valoradas por el aporte que realiza cada uno de ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Todo esto que estoy hablando lo estamos grabando para postearlo en la plataforma el día de hoy. ¿Ok?